Vamos con la palabra. Por cierto, no he preguntado a mis ancianos aquí hasta qué hora ocupáis. Con libertad, como comemos aquí, ¿verdad? Como no hay que ir a casa a comer. A las 2:15, vale, perfecto. No, me sobra el tiempo, seguro. Bueno, quiero pedir al Señor su bendición. Oh Señor, gracias que podemos acercarnos a ti solamente por ti, porque tú nos has abierto el camino, tú nos has abierto la puerta y podemos entrar con libertad. Pero lo queremos, Señor, también hacer con temor tuyo, porque queremos agradarte en nuestras actitudes, como te hemos dicho cantando y en oraciones. Y, Señor, ahora al abrir tu palabra y al abrir nuestro corazón, pedimos, Señor, que nos ayudes a entender al escuchar tu voz y, como hemos cantado, hacer tu voluntad, aunque no conozcamos el plan final ni lo que será de nuestras vidas. Pero, Señor, queremos vivir el presente y hacer tu voluntad hoy. Así que guíanos y pon tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno teneros aquí delante. ¿Sabéis que en Israel hay dos grandes lagos rodeados de tierra, más conocidos como el Mar de Galilea y el Mar Muerto? Pero la diferencia entre ellos es que el Mar de Galilea tiene una entrada y una salida de agua. Esto hace que tenga mucha vida dentro. Hay muchos peces y hay mucha vegetación alrededor del lago, del Mar de Galilea. Por el contrario, el Mar Muerto solamente tiene una entrada de agua, no tiene salida. Por lo tanto, no hay peces de ningún tipo y no hay vegetación alrededor porque todo está muerto. Por eso se le llama el Mar Muerto, porque no tiene vida dentro. Esta es la gran diferencia. Si usamos esta imagen tomada de la vida real, nos tenemos que preguntar, ¿qué tipo de vida hay dentro de nosotros? Dentro de mí. Y también dentro de nuestras iglesias. ¿Qué clase de vida hay? ¿Estamos siendo renovados? ¿Desafiados? ¿O por el contrario, estamos estancados, secos, apagados? A lo largo de estos años hemos visitado muchas iglesias. Es un privilegio haber conocido tantos hermanos. Y me doy cuenta lo fácil que es matar una iglesia. Sí, suena un poco fuerte, pero es muy fácil matar una iglesia. Solo tienes que hacer que haya una entrada de agua, pero no una salida. Y con el tiempo esa iglesia que vive solo para sí misma se irá secando y se irá apagando, aunque pasen muchos años. Si quieres matar una iglesia, haz que sus miembros se preocupen solo de sí mismos, de su trabajo, de sus negocios, de sus intereses. Si quieres matar una iglesia, deja que ésta se ocupe solamente de los asuntos de orden interno, la música, el himnario, los estatutos, las ofrendas, el mobiliario. Renovación en la iglesia local, este es el tema de hoy, que es el mejor antídoto para las aguas estancadas. Y como todos tendemos a estancarnos, porque es una ley de la vida natural por causa del pecado, todos tendemos a irnos quedando atrás, a no renovarnos. Por eso la palabra sale a nuestro encuentro para justamente darnos este antídoto para las aguas estancadas en el texto que hemos leído en Apocalipsis, capítulo 2, versos 1 al 7. Espero que conservéis la hoja que repartí ayer para que podáis escribir aquello que el Señor entiendes que te dice y que no olvides.
Pues en este mensaje a la iglesia de Éfeso, con la cual nosotros como iglesia en San Sebastián nos vemos muy identificados, porque la iglesia de Éfeso aquí tiene una historia de aproximadamente 40 años desde que Pablo la fundó en el libro de los Hechos. Yo no sé cuántos años tiene la obra o la iglesia en la que ahora mismo estáis o estamos. ¡40! Oye, mira por dónde, no lo sabía. Pues os viene al pelo. Digo, nos viene bien este mensaje, nos viene muy bien a todos, porque nuestra historia, 47 años, decimos, es que este mensaje es muy apropiado, porque el Señor Jesucristo, digamos, tiene algo que decir a esta iglesia que ya tiene un recorrido de varias generaciones. Y Cristo se reveló a Juan para encargarle una tarea profética. Sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro profético. Pero no solamente le encarga una tarea profética, sino que también le encarga una tarea pastoral. Escribe al ángel de la iglesia. Esta frase se repite 7 veces, con el nombre propio de cada una de las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia, en Piera, en San Sebastián, en Éfeso en este caso. Y Cristo se presenta aquí como el Señor que tiene en su mano las 7 estrellas. ¿Qué son las 7 estrellas? Aquí tenemos que interpretar, pero no tenemos que imaginar, porque la interpretación nos lo da el versículo 20, que dice, del capítulo 1, las 7 estrellas, ¿qué son? Los ángeles de las 7 iglesias. ¿Y quiénes son estos ángeles de las 7 iglesias? Los enviados, los mensajeros, los pastores, los ancianos, los responsables que Dios ha puesto en esa congregación para cuidarla. Estos son los ángeles, los enviados. Cristo se pasea entre los candeleros de oro de estas 7 iglesias. ¿Y qué son los candeleros de oro? ¿Dónde conocemos la interpretación? En el mismo capítulo 1, versículo 20, que dice que los 7 candeleros de oro que has visto son ¿qué? Estoy esperando respuesta, ¿eh? Gracias, Loli, mi amor. Son las 7 iglesias. O sea que la interpretación la tenemos aquí, no la tenemos que imaginar. Ahora, ¿la función de un candelero cuál es? Alumbrar. ¿Y la función de una iglesia? Alumbrar. Porque somos la luz del mundo. O sea que una iglesia tiene que alumbrar. Nuestro testimonio se tiene que ver, se tiene que oír, se tiene que notar. Bien, Éfeso era la más importante de la provincia de Asia, la ciudad más importante, gran centro comercial, político, religioso, con el culto a la diosa Diana y una de las 7 maravillas del mundo. Y en medio de esa impotente o imponente ciudad, Pablo funda esta iglesia donde estuvo enseñando por 3 años, día y noche, según nos dice Hechos 20:31. Lo leo. Por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cuando nosotros pensamos en las iglesias de la provincia de Guipúzcoa, pues nos sentimos tan identificados porque cuando algo queremos que surja, hay que trabajar, hay que orar, hay que luchar, hay que pelear todos los días, a todas horas, hay que cuidar de los creyentes que se convierten, hay que visitar los pueblos, hay que llamar a las puertas de las casas de las familias, de la iglesia, para ver cómo están. Pablo, por 3 años, de noche y de día. Y aquí nace la iglesia. Y la iglesia que ahora vemos en Éfeso, en Apocalipsis, ya tiene 40 y pico años de vida. Ya ha crecido, ya se ha hecho mayor, se ha hecho adulta. Y es emocionante ver en el libro de los Hechos, pues, cómo Pablo, cuando se despide de los ancianos en Mileto, en los ancianos de Éfeso, y les da su discurso de despedida, les dice también que después de su partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Te suena esto? Vale. Y sigue pasando el tiempo y llegamos a Apocalipsis capítulo 2 sobre la iglesia de Éfeso. Vamos a ver. Sí. Yo ya notaba que me tenía que cortar más.
estáis todos, hermanos? ¿Qué tal vuestro ánimo en el Señor? Qué bien que luego vamos a comer juntos y nos podemos preguntar en un minuto, ¿qué tal estáis? Vamos. Bien, estáis bien. Estáis sostenidos por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero también luchando con algunas cosas, me imagino, sufriendo por otras. Pues vamos a ver algunos rasgos de esta iglesia y tú vas a ver las conexiones que vas a poder hacer con tu propia iglesia y nosotros con la nuestra, que conocemos más. Vamos a ver algunas luces y sombras de la iglesia de Éfeso. Algunas, no todas, algunas. Las que aquí aparecen. Y por supuesto hay otras. En primer lugar, María, vemos una iglesia esforzada y trabajadora. Sí, la iglesia de Éfeso tiene esta característica. Es una iglesia luchadora. ¿Dónde lo leemos? Versículo 2. Yo conozco tus obras, dice el Señor, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo conozco tus obras, es decir, conozco el servicio que prestas a los demás. Conozco, iglesia de Piera, iglesia de Amara, de San Sebastián, tu trabajo, tu fatiga, conozco tu comportamiento, conozco tu entrega, te conozco de arriba abajo, sé quién eres y sé lo que haces, iglesia. Una iglesia esforzada, trabajadora. En segundo lugar, es una iglesia paciente y sufriente. Es decir, con capacidad para sufrir, que es muy importante. El versículo 3 sigue diciendo, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué virtudes tan hermosas tiene esta iglesia? Una iglesia que ha sabido esperar en el Señor, que ha sabido aguantar la presión, no solamente de fuera, sino también de dentro, como luego veremos en cuanto a falsas doctrinas. Es una iglesia que permanece y se mantiene firme, que se destaca por su discernimiento espiritual, su pureza doctrinal, su lucha por la verdad. Ha identificado a los falsos profetas y maestros que hay dentro, a los nicolaitas, que no se nos dice mucho de ellos, pero sabe que traen falsa palabra, falsa enseñanza. Es una iglesia que no ha desmayado, que tiene cualidades muy buenas. Y estoy seguro que estas mismas cualidades las tenéis vosotros. Seguimos avanzando. Esta iglesia tiene también sus sombras. No se nos dice mucho acerca de sus sombras, pero se nos dice una cosa que es una gran sombra. Versículo 4. Yo conozco tus obras, se nos ha dicho antes, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fijaros qué línea tan fina, o sea, qué contenido tan corto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Siempre que veamos un pero en la Biblia, para. Cuando hay un pero, para, detente, escucha. Pero, hombre, siempre hay una mosca en el pastel, ¿no? Siempre hay una sombra en medio de la luz. Pues sí, ninguno de nosotros es solo luz o solo sombras, pero aquí hay una sombra importante. Conozco tus obras, sí, iglesia, pero también conozco tu corazón. Conozco tus acciones, iglesia, pero también conozco tus motivaciones, como veíamos ayer. Conozco lo que está por arriba, puro, blanco, resplandeciente, pero también conozco lo que está por debajo. Conozco tu trabajo y fatiga, pero también conozco tu pereza y tu apatía. Pues tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor no está diciendo que esta iglesia ha dejado de amar, no, sigue amando, pero ha dejado atrás aquel primer amor. Es decir, ese fuego, ese entusiasmo, ese calor de los primeros años. Esta queja que el Señor hace a esta iglesia no es nueva en la Biblia. Esto nos recuerda a la del profeta Jeremías, hablando a su pueblo, en el capítulo 2, verso 2, recuerdo el cariño de tu juventud y el amor que me tenías de prometida. Hablando de esa relación entre
el pueblo de Dios y el Señor como la esposa, la novia y el marido. Aprovecho aquí para decir a los que estáis casados, no importa el tiempo que llevéis, mantener vivo el noviazgo en vuestro matrimonio. Hay que mantener vivo el noviazgo dentro del matrimonio, porque la tendencia es a acostumbrarnos a que todo está bien. Y hay que volver siempre a recordar nuestra historia de amor. Hay que volver a recordar aquellos momentos donde hemos tenido que pelear y luchar para seguir adelante. Hay que volver a mirar hacia atrás y ver cómo el Señor hasta aquí nos ha traído. Y esto que ocurre en la vida, digamos, matrimonial o familiar, también debe de ocurrir con la vida de la Iglesia. A veces hay demasiada queja dentro de nuestras congregaciones. Y la queja se instala fácilmente cuando dejamos de recordar las tantas salidas que el Señor nos ha dado en medio de las dificultades. La tibieza y el enfriamiento espiritual en la vida del creyente no surge de repente. Nadie se vuelve frío, distante con el Señor o con los hermanos de la noche a la mañana. Nadie. Es un proceso a veces imperceptible para nosotros, donde casi sin darnos cuenta nos hemos ido alejando, nos hemos ido quedando solos o aun estando con los demás, estamos fríos. Como recientemente me decía un hermano, es que ya no siento al Señor cerca. ¿Te suena esto? Quizás tú también lo has experimentado. Yo sí. Yo ya no siento al Señor cerca. Cuando el hermano me dijo esto, le dije, pues adivina quién se ha movido. Si no sientes al Señor cerca, el Señor no se ha movido de su lugar. Me he movido yo, me he desplazado yo. Entonces, la tibieza y el enfriamiento espiritual, digo que no surgen de repente, es un proceso lento y la combinación es siempre la misma. Mucho trabajo y falta de tiempo. ¿Te suena? Muchas distracciones y pocas oraciones. ¿Te resulta familiar? Mucha ocupación y poca comunión. ¿Cómo se sabe cuando una iglesia o cuando un ministerio se está estancando? ¿Cómo podemos identificar? Porque tenemos que aprender a identificar lo que paraliza nuestra fe. No vale con decir, bueno, Señor, tú sabes cómo soy, perdóname por mis pecados. No. Esa oración no vale. Lo digo con respeto. Señor, perdóname por esto, por lo otro, por aquello que puedo identificar, que sé que está mal. ¿Cuándo se sabe cuando una iglesia o ministerio de una iglesia se ha estancado? Quiero decir solamente 3 cosas. La primera, cuando se mantiene la estructura, pero se pierde la visión, la frescura. Tenemos la estructura. Yo lo puedo ver al llegar aquí. Tenemos este precioso grupo de alabanza, que cuando alguien pide una canción, ya tienen su estructura hecha de saber a dónde ir, cómo poner la pantalla, y está fenomenal. Se necesita un mínimo de estructura, pero la estructura sola puede llegar a ser muy fría. Se necesita corazón, se necesita también ahí la visión. Segundo, una iglesia se estanca cuando hay más interés por los programas que por las personas. A nosotros también nos pasa. Cuando comienza una obra, una iglesia, hay un grupo pequeño de familias y te vuelcas a ellas. Estás por ellas, cuidando de ellas, visitándolas, atendiéndolas. Cuando la iglesia va creciendo, claro, necesitas una estructura, aunque sea sencilla, un poquito mayor, y tienes un programa para cada culto, para cada día de la semana. Y es fácil dejar a un lado las personas, el interés por ellas, y ocuparte solamente de que el calendario de predicación esté en orden, de que cada uno sepa lo que tiene que hacer, y tienes, digamos, la estructura y tienes el programa, pero te has olvidado de las personas. Y aprovecho para decir que iglesia quiere decir personas, no edificios. Iglesia quiere decir personas. Ahora estamos reunidos en este edificio y aquí está la iglesia, pero si ahora estuviéramos reunidos en el campo, la iglesia estaríamos allí y esto sería un edificio nada más.
¿Lo necesitamos? Naturalmente, lo necesitamos, porque forma parte del espacio que el Señor nos ha dado para reunirnos. Pero iglesia quiere decir personas, personas que se cuidan, que se aman, que se sirven entre sí. Y tercero, ¿cuándo se sabe cuando una iglesia se ha estancado? Cuando damos más importancia al pasado que al futuro. Ya tenéis aquí un recorrido hecho. Y es fácil quedarnos con lo que ya tenemos, con lo que ya tenéis, que es mucho, con un pasado glorioso, en cierto sentido, por cómo el Señor hasta aquí os ha traído, igual que a nosotros, y es muy fácil dejar de mirar hacia adelante y quedarnos solamente con lo que tenemos. Eso es un peligro, porque la Iglesia es un organismo vivo, no es una organización, es un organismo vivo y tiene que ir siempre hacia adelante. Por lo tanto, tenemos luces y sombras, pero, en segundo lugar, las sombras se pueden convertir en luz. Esto es el Evangelio. Las sombras se pueden convertir en luz. Las dificultades que yo pueda tener hoy pueden ser cambiadas, como vimos ayer, por el Señor. Y aquí el Señor, en este versículo 5, la primera parte, no solamente señala nuestro pecado, como hemos visto, no solamente presenta nuestras carencias, sino que también nos ayuda a corregir el rumbo de nuestra vida. ¿Cómo? Pues leamos el versículo 5 que dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cómo puedo volver al primer amor? Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y aquí tenemos una secuencia bien dibujada en el texto bíblico. Si queremos salir del agujero de estancamiento en ese mar, más parecido al mar muerto a veces que al mar de Galilea, que solamente hay una entrada y no una salida, pues aquí tenemos, en primer lugar, recuerda, acuérdate. ¿De qué me tengo que acordar? Pues de lo que he dejado atrás, de las cosas que hacía antes para el Señor con un brío, con un entusiasmo, con un deseo, y que hace tiempo que lo he dejado de hacer, contando con que venga regularmente a la congregación, a la iglesia, y si vengo, pues ya no estoy en el espíritu que tenía al principio, estoy en otra etapa de mi vida y estoy estancado. Acuérdate de dónde has caído, dice el texto, para que emprendamos el camino de regreso a la casa del Padre, como hizo el hijo menor de la parábola del hijo pródigo, que volviendo en sí, recordó y volvió. Hacía falta coraje para volver, Hace falta coraje para volver a la iglesia cuando uno se ha ido. Hace falta coraje para pedir perdón cuando uno ha metido la pata. Se necesita más coraje para regresar que para quedarte del todo perdido en este mundo. Y se necesita coraje para volver al Señor y decir: Señor, me he equivocado, Señor, me he quedado estancado, me he quedado frío, no tengo ilusión por servirte, por predicar el Evangelio, por leer tu palabra, por dedicar tiempo a la oración, me estoy secando o me he secado. Acuérdate. En segundo lugar, dice el texto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Sabéis que de las 12 veces que la palabra arrepentimiento aparece en el libro de Apocalipsis, 12 veces, 8 de ellas están en las cartas dirigidas a estas 7 iglesias? O sea que el Señor llama a su iglesia a que se arrepienta de su actitud perezosa, pecaminosa, mundana, y vuelva al fervor espiritual que tenía al principio, fervor que el Señor lo da cuando uno regresa, cuando uno reconoce, cuando uno confiesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Y cuando uno regresa, cuando uno vuelve el rostro al Señor y se arrepiente, el Señor llena nuestro corazón de su gracia, de su perdón,
nos rejuvenece, nos da nuevos bríos, nuevas proyecciones. Es lo que hace el Señor. Pero no es suficiente con acordarte, arrepentirte, que son los primeros pasos que vemos aquí, sino sigue diciendo, y haz las primeras obras, que significa actúa. Ahora estamos todos sentados, pero pronto estaremos todos, o casi todos, ahí en el comedor. Pues es un buen momento para actuar. ¿Cómo? O bien sirviendo a los demás, o bien colaborando con algo que haya que hacer, porque entiendo que esto es algo entre todos, o bien aprovechando el momento para conversar con alguien y actuando en ver cómo la comunión se puede fortalecer. Es decir, actúa, pone en práctica las primeras obras. No se trata de hacer ahora obras distintas, sino las primeras que hacíamos en el principio, pero con un corazón renovado. Claro, yo aquí veo una media de gente joven. Es una media de iglesia joven, cuando la mayor parte de las asambleas de hermanos en España es una iglesia de gente más mayor. Hace poco estuvimos en varias congregaciones y, francamente, uno a veces se siente mal al no ver jóvenes en las iglesias. Pero aunque estéis aquí muchos jóvenes, tenemos que recuperar la alegría de aquellos primeros días y la frescura de aquellas primeras obras. Y a veces me encuentro en las iglesias, no sé si será aquí, de que hay hermanos que no hacen nada. No se trata de hacer solo, pero hay que hacer, hay que actuar, hay que servir, hay que formar parte de un ministerio en la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene su función, tiene su papel, tiene su lugar, tiene su don. Y ese don hay que desarrollarlo, hay que ejercitarlo. Sí, pero si tú supieras, por ejemplo, ¿no? Como a veces me cuentan, no, yo antes aquí tenía este ministerio, pero ahora no tengo ilusión por nada. ¿Algo ha pasado? Vale. No sé lo que ha pasado, pero algo ha pasado. Pero no tienes por qué quedarte ahí postrado, diciendo, bueno, pues ya no tengo ilusión por nada, no me dejaron, o no quise, o pasó esto en mi familia. Y puedes pasarte toda la vida en este espíritu de queja, de desilusión, de desencanto, que ni te aprovecha a ti, ni aprovecha a los tuyos, ni aprovecha a la iglesia. Ah, es que yo antes abría mi casa, y ahora no. Pues vuelve a abrirla, pídele al Señor que te dé el gozo, el privilegio de abrir tu casa. Y verás cómo el gozo viene después de haber hecho lo correcto. Porque esto es importante decirlo. Hasta que no hacemos lo que sabemos que es correcto, aunque no tengamos ganas, el deseo, es decir, el gozo viene después, no antes. Y cuando hacemos lo que el Señor nos dice en su palabra, porque es su voluntad, el gozo viene. Así que si hay alguien aquí que ha bajado los brazos, que no quiere servir, que incluso no sabe cómo salir de donde está, bueno, pues que busque ayuda, que busque un hermano, una hermana que te escuche. Aparte de la palabra, alguien que te escuche, que te ayude, que te tienda una mano, que te saque. Pero no puedes quedarte postrado en el camino, hay mucho en juego. Es la obra de Dios, es su gloria. Y todos tenemos en la mano, pues, ese ladrillo para formar esta muralla que tenemos que levantar. Nadie se puede quedar con las manos vacías. Necesitamos venir al Señor juntos, como cuerpo, como iglesia, cuidarnos, respetarnos, amarnos. Actúa, hermano. No solamente que te quedes lamentando, sí, me he equivocado, lo siento, perdón, Señor. Pero una vez que dices, perdón, Señor, levántate. Y el Señor te ayudará a caminar. Las sombras se pueden convertir en luz, hermanos. En cualquier iglesia, en cualquier familia. Por difícil que sea la circunstancia, hay esperanza, hay luz, es el Evangelio. Pero ¿y si no atendemos a esto, qué? Pues dice el texto, versículo 5, la segunda parte, pues si no, es decir, si no te arrepientes, si no actúas,
Si no te mueves, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es una palabra fuerte, de amor, de insistencia, de advertencia, de cuidado, de cariño. Lo mejor que nos puede decir el Señor es, mira, aquí hay una luz roja. Yo creo que todos agradecemos cuando vamos con nuestro coche y se enciende un piloto en color rojo, significa que hay un problema, que tenemos que parar, que tenemos que llevar al taller el coche, o que hay poca gasolina. Si no tuviéramos piloto rojo, nos quedaríamos parados en cualquier momento en el camino. Si no tuviéramos fiebre, cada vez que hay una infección, la fiebre nos dice de que hay un problema que tenemos que corregir. Así que la fiebre no es mala, es buena. Nadie quiere tener fiebre, claro está, pero la infección hay que curarla. Y aquí lo que vemos es que, cuidado con esto, en tercer lugar, la luz se puede convertir en oscuridad. ¿Cómo? ¿Sí? La luz que tenemos ahora, si no aprovechamos, si no la usamos, si no obedecemos, si no atendemos, se puede convertir en oscuridad. El Señor dice aquí que tomará una medida drástica si la Iglesia no obedece. No importa qué iglesia sea. Quitaré el candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir? No que quitará la salvación, como algunos han llegado a interpretar este texto. No, la Biblia no está hablando aquí de la salvación. La salvación es segura por la gracia en Cristo Jesús. Es un regalo de su parte. Pero regiones que antes fueron cristianas, que antes tenían una iglesia levantada en ese punto de luz, y era un punto de luz, ahora ya no están. Iglesias que antes estaban, ahora no están. En Europa podemos ver antiguas iglesias convertidas ahora en bares, en salas de cine, salones de baile y, el mejor de los casos, en bibliotecas públicas. Iglesias evangélicas o protestantes, como queréis llamarlo, en Europa. ¿Qué ha pasado? Lo que antes era una iglesia floreciente, en muchos casos, ahora es una biblioteca municipal o un salón de baile. ¿Qué os puedo decir de nuestro país? Muchas de nuestras asambleas están menguando, muchas, y otras se están cerrando. Que lo sepáis. Por lo que decíamos ayer, las iglesias no están creciendo, el liderazgo está envejeciendo y no hay hombres que asuman responsabilidades. No se comparte el evangelio, no se vive la fe, se vive de puertas para adentro, hay una entrada de agua pero no hay salida y al final, como estamos viendo en la España seca, tenemos muy poca agua en los pantanos. Se va secando, se va consumiendo y al final se va perdiendo lo que tenemos. El cristianismo nominal está destinado a desaparecer por muerte natural en el plazo de 1 o 2 generaciones, dice la historia. El cristianismo nominal. Los católicos saben mucho de esto, y nosotros también. Tú puedes ir a muchos templos católicos y verás que solamente se llenan cuando hay funerales, cuando hay comuniones, en algunos casos, y la Iglesia Católica no sabe cómo hacer para mantener toda esa estructura que hay que cuidar y que cuesta muchísimo dinero y que el Estado también da mucho dinero para todo eso. El párroco, Paco Echeveste, que es el cura de la Iglesia Católica que está enfrente de nuestra congregación, hemos tenido muy buena amistad y me dice, Jaime, yo no sé cómo lo haces para tener tanta gente joven y yo solamente tengo 4 viejas, me dice él. Me dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dice, hombre, Paco, ya que me pides consejo, te lo voy a dar. Predica la palabra. Predica a Cristo. Baja de ahí arriba con un Nuevo Testamento en la mano, acércate a la gente y predícales el Evangelio. Que escuchen la verdad y no las tradiciones. Dice, hombre, yo eso no puedo hacer. ¿Por qué no puedes hacer eso? Hombre, porque estoy sujeto a una liturgia. ¿Vale? Pues lo siento por ti. Si no puedes predicar el Evangelio de esa manera clara y directa. Y luego me dice, pero sí, pero tú ya sabes que todo lo que dice el Evangelio, y me lo quedo mirando
Y le digo, ¿qué quieres decir? ¿Que todo lo que dijo Jesús no es verdad? Dice, no, claro que no. Los milagros, la concepción virginal. Claro, su teología es una teología liberal. Y le dije, claro, ahora ya sé por qué tienes 4 viejas. Porque si tú no crees lo que predicas, no esperes que la gente venga para creerlo. Normal que la iglesia se quede vacía y las iglesias católicas se quedan vacías, pero no tenemos que mirar a la iglesia católica, mirémonos a nosotros. El próximo mes de noviembre, Edificación Cristiana, la revista, no sé si aquí estáis informados, no, os lo digo. En el mes de noviembre, la revista Edificación Cristiana, Fondeban y la coordinadora de hermanos de las asambleas han propuesto tener un encuentro nacional de todas las asambleas de hermanos en el Escorial, en Madrid, ¿vale? Y la gran preocupación es que no va a ir gente joven, que los pocos que vayan a ir, se espera, se presupone, van a ser gente mayor. Pues si estaría representada toda esta iglesia allí, ya bajamos la media un montón. Pues ya os pasaré información, lo digo para que sepáis que hay una preocupación a nivel nacional de las asambleas de hermanos, que como sabéis no somos de organizarnos, somos muy independientes. Eso tiene su ventaja, pero tiene su inconveniente. La ventaja que tiene es que, vale, nadie me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer yo en mi casa. Y como yo aquí no vengo para deciros lo que tenéis que hacer, yo respeto la autoridad espiritual que hay en esta iglesia y vengo como obrero a compartir la palabra. La autonomía de una iglesia, vamos, es fundamental que la respetemos, pero a veces esa autonomía nos ha llevado al independentismo, y no me refiero al vasco o al catalán, al independentismo de las iglesias. Entonces, claro, muchos ni saben lo que pasa en otras asambleas, pero lo que pasa en las asambleas de hermanos en España, que fue un movimiento de reforma y de avivamiento, está menguando y están algunas iglesias desapareciendo. Sería un regalo teneros a muchos de vosotros en ese encuentro para ver, para recibir y para animar y alentar a otros. Pero bueno, lo siento, yo me estoy metiendo donde no debo. Nosotros como iglesia, que también es una iglesia joven, nuestra iglesia, los más mayores de la congregación somos mi esposa y yo, ¡qué miedo! Bueno, algunos ya lo sabéis, ¿no?, que hay mucha gente joven y estamos tratando de que vengan los jóvenes y los mayores, claro. ¿Por qué? Porque necesitamos la sabiduría de los mayores que han vivido la vida y necesitamos la energía y el empuje de los jóvenes. Así que, bueno, por lo tanto, la luz se puede convertir en oscuridad. No podemos vivir de las glorias del pasado. Pero claro, el mensaje no termina aquí, porque hay un mensaje de luz y de vida para nosotros. Así que no terminamos con esto, sino que nos queda un mensaje de vida y luz. Versículos 6 y 7. Como dije antes, la iglesia de Éfeso tendría unos 40 años de antigüedad. Ya había creyentes de segunda y tercera generación, como pasa aquí, como pasa en San Sebastián, pero estos creyentes de segunda y tercera generación en esta iglesia de Éfeso no tenían ni el entusiasmo ni la visión misionera que tuvieron los que fundaron la iglesia. Nosotros lo vemos en nuestros hijos. Les decimos, ¿ya compartís el evangelio con vuestros amigos? Hay que salir a la calle cuando salimos como iglesia. Algunos nos habéis visto en la calle, ¿no? Pues tenemos que ir todos, tenemos que ir a la iglesia. Claro, lo que para mi esposa y para mí es algo más natural, salir a la calle como iglesia para cantar o para repartir tratados, ahora con la pandemia evidentemente no, pero lo volveremos a hacer Dios mediante, o hacer los bautismos en la playa. Antes lo hacíamos en la iglesia. Digo, bueno, pues vamos a sacar la iglesia a la calle y hacemos los bautismos en la playa. Y allí cantamos, los creyentes, y la gente que no sabe de qué va, se acerca y se queda a escuchar la palabra, la alabanza. Bueno, pues ya está, gloria a Dios por eso, y el Señor hace su obra. Pero los padres y abuelos, los que iniciaron la obra, y ahí lo vemos en Pablo y en otros, pues las generaciones después ya se fueron como instalando y acomodando, fueron surgiendo, y vale, tenían mucha mejor preparación. Ahora vemos mucha preparación. Yo veo este grupo de jóvenes y cuando nosotros nos convertíamos no había nada. Cantábamos a capela en la iglesia. Hay mucha más formación y preparación en la exposición bíblica,
en las maestras de escuela dominical, en los ministerios que se desarrollan. Claro que hay mucha más preparación, pero solo la preparación, aunque es importante, no es suficiente. Necesitamos la vida, el corazón, necesitamos el entusiasmo, pues el primer amor, necesitamos esa frescura para hacer que todo eso que es bueno, la formación y la preparación, no se convierta en una estructura, sino que sea algo vivo, ¿no? Entonces aquí tenemos que combinar todo esto. Y había una carencia en la expansión evangelística y el espíritu misionero había desaparecido. Nos pasa ahora cuando a veces venimos a Barcelona. Ya hemos estado en la Iglesia Unida, que nos invitaron a predicar hace un mes, creo que, bueno, ayer había hermanos, estabais allí. Pues claro, muy bien la Iglesia Unida, pero ¿por qué se llama la Iglesia Unida? Porque se han fusionado pequeñas iglesias que han quedado poco a poco menguando. Pero al principio de la obra, estas iglesias nacieron con un empuje evangelístico. La asamblea en la calle Teruel, en Barcelona, en Tolrà y en otras, comenzaron la expansión. Vale, ahora son otros tiempos, muy bien. Y ahora también ha cambiado la configuración, porque decimos, no, mejor una iglesia grande. Nosotros hemos sido tentados a pensar así. Oye, ¿por qué hacemos nosotros en varios pueblos con iglesias pequeñas? Bueno, no tan pequeñas, iglesias pequeñas. Cuando podríamos tener en San Sebastián una catedral. Bueno, pues yo leo el libro de los Hechos y leemos las cartas del Nuevo Testamento y Pablo comisionaba a Tito, a Timoteo y a otros en los lugares donde estaba que estableciesen ancianos en cada lugar, que hubiera luces, testimonio en cada pueblo, en cada barrio, si es posible, en cada grupo de hogar, en cada célula. Bueno, cada circunstancia es distinta y seguramente que los hermanos de la Iglesia Unida entendieron todos bien, mira, antes que quedarnos débiles, sin recursos, vamos a juntarnos. Y claro, tú vas a un culto de la Iglesia Unida y es una gozada. La alabanza, también muy hermosa, como aquí, los recursos, los ministerios, fantástico. Pero también tienes que hacer posible que en una iglesia tan organizada nadie se quede de brazos cruzados. Hay que abrir vías, hay que abrir espacio, porque si no hay salida de agua y solamente hay una entrada, pues las iglesias al final todas van menguando. Así que necesitamos esta visión misionera. 40 años atrás, como digo, aquella primera generación hizo esfuerzos extraordinarios, de manera que en Éfeso la palabra de Dios crecía y se difundía con poder en Hechos 19:20. Años después, Pablo les alaba a esta iglesia, al escribirle a los Efesios, capítulo 1, versículo 15. Por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Y ahora llegamos aquí, 40 años después, y vemos una iglesia fuerte, vigorosa, que tiene doctrina sana, pero que ha perdido el primer amor. Hermanos, hay que volver, hay que recuperar lo que hemos perdido. Pero el amor de Cristo no ha cambiado. El amor de Cristo no ha cambiado, y esto es lo que hace posible que podamos volver a Él de nuevo. Dice el texto al final, al que venciere, le daré de comer o a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sabemos que después del pecado de Adán, el camino al árbol de la vida quedó cerrado y custodiado por los querubines. Pero en Cristo Jesús y por su obra en la cruz, tenemos un camino nuevo, abierto, como hoy hemos pasado con libertad y nos hemos presentado delante de Él, para que andemos en ese primer amor. Iglesias vivas para un tiempo nuevo. Voy concluyendo. Las Escrituras nos enseñan, hermanos, las Escrituras nos enseñan, y la experiencia lo confirma, que cuando una iglesia mira hacia afuera, tiene más vida dentro. Y cuando una iglesia invierte en la misión y en la evangelización, Dios invierte en la vida de la iglesia. ¿Sabéis cuál ha sido nuestra experiencia? Que cuando una iglesia se ocupa solamente de los asuntos de orden interno, que hay que cuidar, claro, hay muchas cosas que hacer aquí dentro, pero si solamente tenemos y cuidamos lo que tenemos aquí dentro y descuidamos lo de fuera, al final encontramos fácilmente con el tiempo defectos, quejas en los demás. Nos terminamos mirando el ombligo entre nosotros. Cuando alguien viene y se convierte, ya todo el mundo mira hacia la persona nueva que se ha convertido. Cuando alguien se bautiza, hay fiesta.
Y una iglesia que tiene la gracia de Dios de que haya nuevos convertidos y gente bautizada, pues los hermanos están enfocados en lo que tienen que estar, en cuidar de los que llegan, en amamantarlos, en alimentarlos. Cuando en una iglesia nunca se convierte nadie y pasa el tiempo, al final nos terminamos convirtiendo nosotros en lo peor. Es decir, sacándonos defectos. Porque al final, claro, ¿y hacia dónde miramos? Cuando alguien se convierte, tratamos de ayudarle. Por lo tanto, cuando una iglesia mira hacia afuera, tiene más vida dentro. Y alguien dirá, pero bueno, como nos ha pasado a nosotros. ¿Por qué Irún? ¿Por qué Tolosa? ¿Por qué Azpeitia? ¿Por qué otros pueblos? Bueno, porque lo vemos en su palabra. Luego es cierto que cada uno tiene su don, su llamado, vale. Pero por esa razón, porque lo vemos en su palabra. Hombre, pero vamos a perder, como hemos perdido, a uno de nuestros ancianos, que fue enviado y comisionado a Azpeitia para atender la obra allí. Y la reacción de algunos hermanos, hombre, vamos a desvestir a un santo para vestir a otro. No. Si nosotros obedecemos al Señor, el Señor nunca va a descuidar a su iglesia. ¿Y qué nos ha pasado? Porque lo hemos visto con Irún, con Tolosa y con Azpeitia. Los hermanos que estaban en San Sebastián y que eran de allí, ahora están en sus pueblos. Ahora hay más espacio libre en la iglesia, pero el espacio libre en la iglesia se ha ido llenando con otros que han ido llegando, con personas que se han ido convirtiendo, con amigos que han ido trayendo otros. Así que estas sillas que están hoy vacías aquí, bueno, es el mejor ejemplo de que hay que seguir predicando el Evangelio. Hay que seguir invitando a otros. Hay que seguir orando por vuestros vecinos, por vuestros amigos. Es un contraste, lo sé, pero la cruz nos habla de esto. Hermanos, en la cruz Jesús venció perdiendo. Piénsalo. En la cruz nuestro Señor venció perdiendo. Y en su reino el principio es el mismo. Los grandes son los pequeños. El que manda es el que sirve. Los últimos, los primeros. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y cuando vivimos a la luz de este evangelio de la cruz, donde nos podemos presentar como perdedores delante del mundo, resulta que el Señor ha ganado por nosotros. Y a veces cuando queremos conservar lo que tenemos, fácilmente lo podemos perder. Pero si estamos dispuestos a arriesgar, como habéis arriesgado, al comprar este terreno, este espacio. Ayer cuando me explicaron que esto era un restaurante y que la iglesia tuvo el privilegio de poderlo adquirir, pues esto es un gozo, que tengáis este espacio. Pero este espacio no es solo para vosotros, no os olvidéis. Este espacio es para el reino, es para los que vendrán, para los que conocerán a Cristo, a los cuales serviréis. Por lo tanto, hubo ese movimiento descendente, ¿no?, de Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto nos da el ejemplo de cómo tiene que ser nuestra vida cada día. Porque si Cristo descendió, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Las hermanas que estuvieron en la Iglesia Unida lo saben. Estuvisteis allí, ¿no? Creo que allí lo hice también, no lo sé. Bueno, si Cristo descendió, ¿qué tengo que hacer yo? Descender. Y si Cristo se acercó a las personas, ¿qué tengo que hacer yo? Y tú, acercarme. Y si Cristo, además de acercarse, tocó y miró y habló al corazón, ¿qué tengo que hacer yo, David? Pues tengo que acercarme, tengo que tocar. Y si Cristo se humilló, porque llegó a lo más bajo, según los hombres, si Cristo se humilló, es decir, lavó nuestros pies, se agachó, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer la Iglesia? Pues se tiene que humillar. Y si tienes algo contra alguien, no te dé temor acercarte.
tocar, decir perdón, me equivoqué, te hice daño, me hiciste daño, lo siento, me humillo. ¿Acaso no dice el Evangelio en ese contraste que el que se humilla será levantado, ensalzado? Y si mantenemos nuestro orgullo, pues al final seremos humillados. Yo prefiero humillarme antes de que me humille el Señor. ¿Sí? Antes de que el Señor me humille, prefiero yo humillarme. ¿Por qué? Porque eso es el Evangelio. Y la pregunta es, si no hubo otro camino para Él, para nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso habrá otro camino para nosotros? ¿Habrá otro camino? No, no hay otro camino. ¿Que es el camino estrecho? Pero es el camino. No hay otro camino, hermanos. Es cierto, tenemos que predicar la palabra desde un púlpito, pero tenemos que predicar la palabra en el entorno natural de nuestras relaciones y presentarnos tal cual somos. Como mendigos que dicen a otros mendigos, a nuestros amigos, ¿dónde hemos encontrado el pan? Porque también nosotros somos mendigos. Pero hemos encontrado el pan de vida. Y podemos señalar el camino. Nosotros no somos el camino, pero podemos indicar a otros. No solamente venir a la iglesia, que también, oyes, mira, pues ven a escuchar la palabra, oyes, ven a conocer la comunidad, la iglesia. Y muchos se van a sorprender, os lo digo yo. Si muchos que nunca han entrado o no han conocido esta iglesia van a decir, hombre, pues hay gente joven aquí. Pues claro, es que el Evangelio no es para los mayores, ni para las mujeres, es para todos. Entonces, hermanos, este es el antídoto para las aguas estancadas. Nos tenemos que renovar en fondo y en forma. Me encantó la alabanza de los jóvenes ayer, hoy, la alabanza del grupo de la iglesia, los cánticos que hemos entonado. Así que adelante con todo lo que tenéis. Muchos recursos, un buen programa, una sencilla estructura, pero bien organizada. Pero acordaos, el primer amor. La gente lo detecta. Cuando les miras a los ojos, saben que tienes algo que decirles, que no saben muy bien qué es, pero que es importante. Como nos pasó a nosotros cuando nos convertimos. Aquellos que nos dieron testimonio, no sé lo que pasó, pero dijimos, aquí hay algo que nosotros no tenemos. Y fuimos a la iglesia. Y el Señor nos trajo a sus pies. José, ¿quieres orar? Y dar gracias al Señor por su palabra. Para buscarte de todo corazón, porque es así cuando tú te muestras en nuestras vidas. Y Padre, pues te damos muchas gracias por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque penetra. Y Padre, pues realmente lo que deseamos es que pues, podamos sentirnos felices y dichosos, que hasta aquí pues tú nos has guiado. Pero Padre, como hemos escuchado, pues deseamos poner nuestra mirada en el adelante y no quedarnos estancados, y que podamos ser pues, como ese lago pues, en el cual pues, entra agua, pero también tiene salida. Pues Padre, que tú puedas bendecir a cada uno de mis hermanos y que juntos, en unidad, podamos servirte y podamos pues, mostrar a este mundo tu gloria, tu amor por cada uno. Y también pues que todas aquellas cosas pues, que haya necesidad, pues que tú puedas seguir trabajando para que podamos pues rendirnos a ti y que tú puedas